Nosotros hemos venido viendo la unidad de átomo y ya hemos estado usando la tabla periódica para resolver algunos ejercicios. ¿Qué es la tabla periódica y cuándo se origina? En el siglo XIX, aproximadamente en 1850, mitades del siglo XIX, eran un poco los elementos que se conocían. Hoy en día tenemos ya 118 elementos en la tabla periódica actual, pero en ese momento eran muchos menos los que los científicos conocían. Inclusive en esa etapa no se sabía nada de protones, electrones o neutrones, ni tampoco del número atómico. Es decir, no se conocía bien la estructura del átomo. Pero cada día se iban descubriendo nuevos elementos, lo cual hizo visible la necesidad de un ordenamiento. ¿Para qué? Para que se facilitara el estudio. Entonces ya se observaba de que algunos de ellos tenían características parecidas. Esto posibilitaba de que se pudiera hacer grupos, conjuntos o familias de elementos que tuvieran propiedades semejantes. Entonces, de esta manera, conociendo bien la propiedad de uno de los miembros de la familia, uno podía predecir las propiedades del resto de los elementos que formaran parte de esa familia. De esta manera se facilitaba el estudio y se facilitaba el trabajo en un laboratorio. Este ordenamiento, para que nos hagamos una idea, es como si tuviéramos una biblioteca en la cual nosotros vamos a acomodar los libros. ¿Sí? ¿Y para qué los acomodamos? Porque son muchos los libros y para que sea más fácil acceder a ellos vamos a poner en un determinado estante, por ejemplo, novelas románticas. En otro estante, novelas de terror. En otro estante, libros de historia. Y así. Y podemos decir, bueno, de este lado de la biblioteca voy a poner los que son más nuevos, los más actuales. De este lado, los que son novelas clásicas o que son más viejas. ¿Para qué hago esto? Y porque a mí me sirve no solo para ubicarlos. Entonces, si yo quiero leer una historia de amor, buscaré en este estante. Si quiero una historia de amor clásica, sé dónde lo tengo que buscar. Lo busco de este lado, porque de esa forma los ordené. Si quiero una novela de las nuevas, lo busco en este lado. Lo mismo, una novela de terror. Por ejemplo, quiero una novela de Stephen King, que es una novela nueva, de un autor nuevo, lo buscaré en los nuevos. Si de repente quiero leer Frankenstein, que es un clásico, lo busco de este lado. Lo mismo con los libros de historia. Es decir, este ordenamiento, para eso se hizo la tabla, para que fuera más fácil ubicar los distintos elementos de acuerdo a las propiedades físicas o químicas que tenían. Y arranca en 1829 cuando Johann Dobereiner clasifica algunos de los elementos en grupos de A3 y le reciben el nombre de tríadas. Estos tres elementos tenían propiedades químicas similares, como también propiedades físicas crecientes, ¿no? Entonces los agrupaba y veía que sus masas atómicas eran muy parecidas, pero se encontró con un problema, de que no había una cantidad suficiente de grupos de tres o tríadas como para construir un sistema que convenciera al resto de los científicos. Por lo tanto, quedó en la nada el sistema de tríadas que había inventado Dobereiner. En 1863, Newlands propone ordenarlos de grupos de A8. Él observa que después de ordenarlo, ordenaba hasta el séptimo, el octavo volvía a tener las propiedades del primero. Entonces, le pone el nombre de octavas, que asociándolo con las octavas musicales. Ustedes saben que las octavas musicales son las 7 notas musicales. En 1869 aparece Mendeleev, un ruso que también estaba experimentando con la idea de ordenar los elementos. Entonces, Mendeleev se puso y fabricó unas cartas y le puso los nombres a las cartas o tarjetas, todos los nombres de los elementos que se conocían en esa época, los cuales no eran muchos, eran aproximadamente 63. Y empezó a jugar con ellos, con los pocos datos que se sabían en esa época, tratando de buscar un criterio para darles un orden. Entonces Mendeleev los ordenó utilizando su peso o su masa atómica. Ustedes recuerden que nosotros ahora sabemos que la masa atómica era la suma de neutrones y de protones, pero en esa época no se sabía, todavía no habían descubierto ni los protones ni los neutrones, pero sí sabían de lo que pesaba la masa atómica de los átomos. Entonces lo coloca de forma creciente
y obtiene una analogía, es decir, un parecido en las propiedades de ciertos grupos de elementos. Por eso es que se denomina tabla periódica, porque se produce una periodicidad de las características de los elementos. En esa época, como les dije hace un rato, eran solamente 63, son estos elementos. Acá están puestos como la tabla actual, ¿no es cierto? Pero en ese momento no había una tabla todavía. Mendeleev estaba experimentando con las cartas y al mismo tiempo, pero en otra parte del mundo, porque Mendeleev era ruso, Meyer, que era alemán, también publica una tabla ordenada con la masa atómica, igual que Mendeleev. Fíjense, los dos trabajaban en lo mismo, pero uno en Alemania y otro en Rusia, y ninguno de los dos sabía del trabajo del otro, porque en esa época, ustedes imagínense, no había ni internet, ni nada de los medios, ni redes sociales que tenemos hoy en día. Entonces, para enterarse de los trabajos del otro era necesario que se publicara en algún periódico, y tardaba muchísimo en llegar la información. Así todo, aunque ambas eran similares, hoy en día lo consideramos al ruso, a Mendeleev, a Dmitri Mendeleev, como el padre de la tabla periódica. Pero entonces, ¿qué tenía la tabla de Mendeleev que no tenía la de Meyer si los dos hicieron lo mismo? La ordenaron por masa atómica en forma creciente. Analicemos entonces el trabajo de Mendeleev para ver qué fue lo que hizo que fuera mucho más notable que el de Meyer. Mendeleev demostró que los elementos con propiedades químicas semejantes aparecían periódicamente, dando lugar a 8 grupos. Es decir, él los ordenó y quedaron 8 grupos u 8 columnas. Este ordenamiento hacía que los elementos que estaban en la misma columna tuvieran las propiedades físicas y químicas similares, y los elementos que estaban en la misma fila, sus propiedades físicas iban variando en forma periódica, de a poquito. Periódica significa de a poco van variando, por eso se le denomina tabla periódica. Como ven, esta es la tabla, la anterior era la tabla, una de las tablas que ven, está en ruso, donde están los elementos que se conocían en esa época, y esta fue la misma tabla que publicó en el boletín de la Sociedad Rusa de Química, donde están los 8 grupos, con sus filas, y él se dio cuenta de que la tabla no era perfecta. ¿Por qué? Porque cuando los ordenó, acuérdense que los ordenó por masa atómica, esto es muy importante. Cuando los ordenó por masa atómica creciente, en algunos lugares no le coincidían los elementos. Entonces, ¿a qué conclusión llegó él? Bueno, y puede ser de que algunos pesos atómicos no están bien medidos, por eso es que no coincide. Entonces, algunos los cambió de lugar. ¿Por qué? Porque él veía ciertas características que le parecían, aunque no coincidía el peso atómico, él pensó que debían ir en otro lado, entonces él los modificó. Aparte dejó fuera los gases, los gases que en esa época algunos gases se habían descubierto, de los gases nobles, los dejó afuera. Y lo más notable que tuvo fue que en algunos lugares donde él no encontraba este ordenamiento que él había creado, dijo, bueno, acá no hay ningún elemento, entonces quiere decir que acá debe ir un elemento que todavía no se descubrió. Entonces predijo varios de los elementos que deberían ir en la tabla y que para ese año, que era 1800 y pico, no se había todavía descubierto. No solo eso, sino que él predijo o pronosticó las propiedades que iban a tener esos elementos. Vemos acá en la tabla, fíjense, en esta parte lo dejó hueco. En la masa 68, en la 44 dejó hueco. En la masa 68 dejó hueco. Masa 72 dejó un espacio. Y la masa acá 100 también. Él dijo que en esos lugares, en 44, 68, 72 y 100, iba a haber algunos elementos que no habían sido descubiertos, y pronosticó sus propiedades. ¿Sí? Fíjense, ahí están hoy la ubicación en la tabla como la conocemos hoy. Y él le puso un nombre, le puso Eka-boro, porque estaba cerca, quiere decir cerca del boro, ¿ven? Eka-boro. Este le puso Eka-manganeso, porque estaba cerca del manganeso.
este le puso ECA aluminio, ven que está cerca del aluminio, y este le puso ECA silicio porque está cerca del silicio. Entre paréntesis está el nombre que luego tendrían los elementos cuando se descubrieron. Ahí estuvo la magia, digamos, o lo notable de Mendeleev, que en unos pocos años después se empezó a descubrir estos elementos que él había predicho o que había pronosticado, y fíjense cómo coincidían las características, ¿sí? En esta columna tenemos las características que Mendeleev dijo que esos elementos iban a tener. Él le puso ECA-silicio, que quiere decir el que está cerca del silicio. Cuando se descubrió, ¿ve? En 15 años después, le pusieron nombre germanio y fíjense qué similitud las características. Porque la tabla sirve para eso. El ordenamiento en la tabla a mí me da la idea de cómo deben ser los elementos de acuerdo al grupo y a la columna que están, porque por la forma en que varían las propiedades, que más adelante lo vamos a ver. Les muestro otro. Fíjense el galio, el ECA aluminio que él dijo, ECA aluminio, miren las características y miren cuando se descubrió 4 años después, le pusieron de nombre galio y miren lo igual de las propiedades que tenía. Entonces, es por eso que hoy en día nosotros hablamos de la tabla de Mendeleev. Entre 1875 y 1886 aproximadamente se van a descubrir los elementos que Mendeleev había predicho. Y como vimos recién, con las características muy similares, ¿sí? Aunque había errores en la tabla, lo que lo hizo tan exitosa fue no solo que ordenaba lo que ya tenían en ese momento, sino que nos mostraba dónde buscar. ¿Por qué? Porque sabiendo las características de ciertos elementos, íbamos a poder buscar y orientarnos en dónde ubicar dentro de la tabla el resto y saber sus propiedades. Pasarían más o menos 40 años para que un nuevo descubrimiento diera una modificación en la tabla, que es la que tenemos hoy. Y ya lo vamos a ver en el próximo video. ¿Qué es? Y es el número atómico. Cuando aproximadamente en 1900, si ustedes recuerdan, arrancan Dalton y todos a descubrir los protones, los electrones. Cuando se descubre los protones, va a aparecer un científico, Moseley, que hace un ordenamiento de la tabla por número atómico y ahí automáticamente se corrige todos los problemas que tenía la tabla de Mendeleev, y es por eso que hoy en día hablamos de la tabla de Mendeleev y de Moseley.